Muy buenos días, ya hoy es martes 25, perdón, toca el capítulo 25, ya yo me fui al día 25, no, hoy estamos a 21, hoy estamos a 21 de julio, es decir, esta es la tercera semana del mes de julio. A nosotros nos corresponde leer y escudriñar el capítulo 25. Es un capítulo que yo le digo mucho a los cristianos que lean ese capítulo. ¿Por qué? Porque es el capítulo que te dice a ti si tú estás cumpliendo verdaderamente con lo que Dios te ha dicho. Pero vamos a comenzar y dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y la insensata dijeron a la prudente: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas la prudente respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, y más bien a lo que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no la conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Profundo esto. Siento un malestar en la garganta. Esto es profundo cuando escudriñamos las escrituras, cuando tú la escudriñas. Porque lo que yo te voy a decir, no es lo que te predican, ni es lo que te enseñan. Esto va para aquella persona que cometen el error de darle lo que tú tienes a los demás. ¿Por qué? Cuando tú le das lo tuyo a los demás, ¿qué pasa? Te quedas sin nada. Pero esto no te lo predican así. Esto no te lo van a predicar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hacen los pastores? ¿Qué es lo que hacen los templos? Los líderes religiosos, ¿qué es lo que hacen? Dame, dame, dame. ¿Y quién se atreve a decirle a un líder, a los líderes religiosos: vete a trabajar para que tú tengas dinero y así no se termine el mío? ¿Te das cuenta? ¿Por qué es que en la Biblia específicamente te dice a quiénes tú le tienes que dar? En momento determinado. En momento determinado. Acuérdate que esto fue escrito en una época y en una cultura que no es la época que estamos viviendo, ni es la cultura que tú estás viviendo. Por eso hay que tener cuidado. La palabra tiene su punto básico. La palabra tiene punto básico y son puntos a donde tú te tienes que enfocar. El problema es con la gente que si tú le das la primera vez, ellos quieren la segunda y ellos quieren la tercera. Ya ellos creen que es una obligación. Ellos creen que es un deber. Y no, tú no le puedes, lo único que tú tienes, tú no se lo puedes dar a nadie, eso es tuyo. Eso tienes tú que valorarlo. Pero vamos a seguir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno
conforme a su capacidad. Luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tiene, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre todo has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabía que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debía haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo también recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, échale en sus tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es fuerte, ¿verdad? Es fuerte, pero ahora se explica lo que significa la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. El problema de los talentos es miedo. La persona que tiene miedo, tengo miedo de enseñar la palabra de Dios, tengo miedo de predicar la palabra de Dios. Yo predico la palabra de Dios, enseño la palabra de Dios. No me importa el que la escuche y el que no, pero miedo yo no tengo. De decirte 2 o 3, miedo yo no tengo. Porque yo no predico para caerle bien a nadie. A mí no me interesa. ¿Por qué? Porque a mí la persona no me mantienen. No me pagan un bill, no me pagan casa, nada. Y yo he visto que la persona, cuando tú la maltratas, ellos te siguen. Miren los artistas. Miren los artistas y miren los actores. Ese grupo de estúpidos siguiendo a esa gente que te maltratan, no te hacen caso. Y tú no le puedes hacer una pregunta, un periodista no le puede preguntar porque se molestan y viviendo del público. Entonces yo veo que al público le gusta que lo maltraten y lo traten mal. Así es como ellos responden. ¿Por qué? Porque tienen una mente de esclavitud. Lamentablemente la religión trae esto. La parábola del talento es el problema de tú tener miedo. Miedo a que te mude. Eso no pasa conmigo. Eso no pasa conmigo. Si yo me hubiese quedado en Ohio, la hija mía no hubiese tenido la oportunidad de viajar a muchas partes, a muchos países del mundo, porque la escuela a donde le pedí a Dios que me dé señal, le pedía yo a Dios, dame señal, y esa fue la escuela, la señal que yo le dije a Dios, esa fue la escuela que le cogió. Y mi hija ha viajado a muchos países de Europa por sus calificaciones, claro está.
Pero si yo hubiese tenido miedo, yo hubiese estado en Ohio. Y mira que Nueva York es una ciudad cara. Y yo estoy 100 veces mejor que cuando yo estaba en Ohio. Cuando yo estaba en Ohio, siempre tenía escasez de dinero. Siempre. No es que tengo así, pero desenvolvimiento. No tenía desenvolvimiento. Pero vamos a seguir. Para que tú entiendas la parábola la parábola del talento y la parábola de las 10 vírgenes. Se explica en este párrafo. Son 3 párrafos. Pero en el último párrafo del capítulo 25 se explica las 2 primeras parábolas. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor la oveja de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces lo justo le responderá diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo o te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a lo de la izquierda: apartado de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no fuiste a visitarme. Entonces también ellos respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces respondieron diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. Ya, eso se explica solo. Todo esto yo lo he practicado. Y no vengo aquí para jactarme. No vengo aquí para yo hablar mierda. Lo que yo te hablo de la Biblia, y cuando te hablo con la autoridad que te estoy hablando en este momento, es porque yo lo he practicado. No soy perfecta ni me interesa ser perfecta tampoco. A quien tengo que enfrentar, lo enfrento. A quien tengo que humillarme, me humillo. He sido víctima de engaño, de robo, de calumnia, de mentira, pero nada de eso me afecta. Me enojo, claro que sí que me enojo. Y tengo la boca bien sucia para los sucios. Gente que vienen a donde uno a querer engañar y estafar a uno, y yo lo trato como lo que son: basura. El que es una basura, te voy a tratar como una basura. Yo no soy religiosa. No pierdas tu tiempo viniendo aquí como religión. No soy la religión. La religión es una cueva de ladrones. La religión tiene 3 cosas fundamentales: te empobrece, te embrutece y te esclaviza. La religión es una esclavitud. Yo no soy esclava.
La religión te empobrece porque te saca lo poco que tú tienes. Y te pone más bruta y más bruto de lo que tú eres porque no te enseña. La religión quiere mantenerte ignorante, como está el mundo. Como está el mundo. Aquí, por eso yo me salí de la religión. Por eso. Con ese engaño de que dale al otro lo que tú tienes. Aquí te especifica quién tú le tienes que dar. Así que no seamos idiotas. O mejor dicho, no sea un religioso y una religiosa. Aquí dice a quién es que tú tienes que darle. Y lo primero que te dice es, oye, lo primero que te enseña es que tú tienes que tener extra. Tienes que tener extra. Si tú necesitas comprar agua, mantén extra. Es la enseñanza de las 10 vírgenes. Esa es la enseñanza. Tú tienes que tener extra para ti, no para nadie. Es para ti. Es para ti. Si yo tengo si yo tengo producto extra en mi casa, es para que un determinado momento yo lo voy a usar. No es para que tú se lo dé a nadie. Porque esto fue lo que dijo la Virgen. Las mujeres le dijeron, no, para que no se nos acabe a nosotras también, vayan y compren. Es decir, prudencia. Prudencia. ¿Por qué no le dieron? ¿Por qué ella no le dieron un poquito? Ella le podían dar un poquito, pero el Señor se tarda a la conveniencia de Él. Dios se tarda para mirar tu prudencia. Tu prudencia. El talento. ¿Por qué tú tienes miedo? ¿A qué tú le tienes miedo? ¿A qué tú le tienes miedo? ¿Por qué tú tienes miedo? ¿Eres tú una de la insensata? ¿Eres tú una persona insensata, cobarde? El cobarde y el insensato, según este capítulo, no tiene parte con Dios. Porque una persona insensata, una persona imprudente, la Virgen es imprudente. El miedo, insensatez. Ay, yo tuve miedo. Yo tuve miedo de enfrentarme a esto, tuve miedo de esto. Yo conozco gente que a ellos les da miedo estar delante de un juez. A mí no me da miedo nada de eso, ni de policía, gracias a Dios, porque todo esto lo he adquirido a través de la palabra, a través de la Biblia. Ustedes ven este montón de gente que tiene miedo porque eso es la religión. La maldita religión es que tiene todo este desorden que hay en el mundo. Personas creyéndose que Trump lo eligió Dios. Trump fue elegido por voto. Y los presidentes son elegidos por voto. Se da cuenta el poner el cerebro a trabajar, que aquello hay gente que tiene el cerebro lleno de mierda. Un tiempo yo tuve así también. Ay, fue elegido por Dios. No. Entonces, si fue elegido por Dios, ¿por qué hubo que votar? No hay que votar. Entonces, ¿te das cuenta? Poner el cerebro a trabajar. Escudriñar. A Trump lo eligieron por voto. A Trump no lo eligió un profeta. Y oiga lo que se comenta por ahí, que ese papa no fue elegido por voto tampoco. Ese papa que hay. Pero yo lo que quiero es que tú pongas el cerebro a trabajar y escudriña las escrituras. Escudriñala. Si tú verdaderamente eres cristiano,
Mírate en el espejo del capítulo 25 de Mateo. Si tú no estás haciendo eso, tú no eres cristiano. Lo que ha sido lo que te han cogido de pendejo y de pendeja, la religión. ¿Ok? Léelo. Léelo. Si no estás haciendo esto, no eres cristiano. Dios te bendiga y nosotros seguimos mañana.